Esta lección presenta la reacción del rey Nabucodonosor a las predicciones futurísticas descritas por Daniel en su encuentro previo. La profecía incluía un sueño, una estatua y la respuesta a una oración. Su desarrollo nos mostró la superioridad de la sabiduría de Dios sobre la sabiduría humana al predecir eventos futuros. Cuando sus consejeros no pudieron darle explicación a su misterioso sueño, Nabucodonosor proclamó el decreto de muerte contra los sabios, incluyendo a Daniel. Pero Daniel oró fervorosamente a su Dios, y el sueño y su interpretación le fueron revelados. Daniel le explicó al rey que la imagen que se le había mostrado representaba una serie de poderes mundiales. Estos poderes gobernarían al mundo desde Babilonia hasta el fin del tiempo. El último reino sería establecido por Dios mismo. Fue representado dramáticamente por la roca que desmenuzó a la imagen. A esta profecía la llamamos una profecía de bosquejo. Da un bosquejo básico para las profecías más detalladas que se encuentran en los capítulos posteriores de Daniel. Lamentablemente, Nabucodonosor no aprendió de su sueño. Puesto que la roca golpeó a la imagen en los pies, probablemente razonó que él, la cabeza de oro, estaría a salvo. Las palabras de Daniel volvieron a hacer eco. El orgullo de Nabucodonosor detestaba la idea que, aunque él estaba seguro, su reino no duraría. Acicateado por el motín, decidió desafiar la profecía de Dios. Como el soberano más poderoso del mundo conocido, Nabucodonosor se propuso defender su imperio. Ninguna profecía judía habría de obstruir sus ambiciosos planes de gloria eterna. No satisfecho con ser solo la cabeza de oro, Nabucodonosor comisionó una imagen colosal hecha enteramente de oro. La imagen se levantó en honor a Anu, un dios babilónico. Cada dios tenía un número religioso místico. El número de Anu era 60, la cifra básica en el sistema babilónico. Así que levantó la imagen de 60 codos de altura y 6 codos de anchura. Para asegurarse la completa lealtad de su imperio y la seguridad de su dinastía, reunió a todos los oficiales de las provincias y los obligó a postrarse delante de su imagen. La imagen dispuso el escenario para otra prueba de verdadera adoración. ¿Cederían los seguidores de Dios sus principios y se postrarían delante de la imagen? Para compartir la conclusión de esta historia, escuchemos a Alejandro Bullión en su tema, Lealtad. Para compartir la conclusión de esta historia, escuchemos a Alejandro Bullión en su tema, Lealtad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa. Hoy estudiaremos una de las más impresionantes historias del Antiguo Testamento. Una historia que tiene abundantes lecciones para los días modernos en que vivimos. Tiene que ver con la vida de los 3 jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Si estos muchachos se hubieran postrado delante de aquella imagen, eso habría sido desobediencia a un claro mandamiento de Dios. Ustedes recordarán en nuestro primer programa, señalamos que uno de los asuntos que continuamente aparece en Daniel tiene que ver con la verdadera adoración y con la obediencia a los mandamientos de Dios. En esta historia veremos estos 2 puntos como tema central. Recordemos que el punto central de Daniel tiene que ver con los últimos días, una comprensión de las historias que se encuentran en el libro de Daniel. Las experiencias de Daniel y sus amigos son esenciales para nuestra comprensión del libro en sí. Todas ellas están relacionadas con las profecías y nos dan una perspectiva práctica de cómo debemos aplicar algunos de los principios bosquejados en el libro de Daniel. Dentro de unos momentos
veremos cómo el libro de Apocalipsis predice el tiempo cuando la verdadera adoración será prohibida y el pueblo de Dios será obligado a adorar en forma contraria a los mandamientos de Dios. Pero su verdadero pueblo, el pueblo de Dios, permanecerá obediente a pesar de todas las circunstancias. Ustedes recordarán que en nuestro último programa les animé para que tuviesen a mano papel y lápiz de manera que puedan repasar los puntos importantes de cada lección. Personalmente, yo puedo recordar mucho más cuando tomo notas. Así, si en este momento no tienes lápiz y papel, ¿por qué no buscas uno para tomar notas? ¿Listo? ¿Podemos comenzar? Comencemos entonces. Después de levantar la gran imagen en la planicie de Dura, Nabucodonosor invitó a todos los gobernadores más importantes a su dedicación. La Biblia dice lo siguiente: y envió el rey Nabucodonosor a juntar a los grandes, los asistentes y capitanes, y oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Una tablilla de arcilla descubierta en las ruinas de Babilonia, que fue traducida y publicada en 1956, indica que se levantó un serio motín en el ejército de Nabucodonosor en diciembre del año 594 a.C., en el 10º año de su reinado. Nabucodonosor aplastó rápidamente la rebelión y dice la tablilla que degolló a muchos de su propio ejército. Es muy probable que por esta razón Nabucodonosor decidiera llamar a todos los oficiales para la dedicación de su imagen. El no postrarse delante de esa gran imagen habría sido considerado como un acto de alta traición. Entonces se dio la orden, y el pregonero pregonaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, el pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que se postrare y adorare en la misma hora, que no hiciere esto, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Los babilonios se tornaron muy fervorosos con esta amenaza pendiendo sobre su cabeza. Así que la escena ya está lista. No será una decisión fácil, porque todo aquel que rehúse adorar la imagen perecerá. Imagínense, si pueden, cuán seguro tiene que estar uno de lo que cree para poder sobreponerse ante tal presión. Obedecer a Dios bajo tales circunstancias no habría sido fácil para nadie. Tu religión inevitablemente tendría que significar mucho para que pudiese respetar tus principios y hacer lo que tú consideras correcto delante de la pena de muerte. Noten lo que ocurrió inmediatamente. El texto bíblico dice: por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. No se necesita mucha imaginación para reconstruir la escena. Allí estaban los camellos y hermosos caballos árabes. Había gran pompa y ceremonia, y destellos de grandeza, oro y gloria por todas partes. Por sobre todo esto, la gigantesca imagen resplandeciendo bajo la luz del sol. La tecnología y el costo involucrados en su construcción deben haber sido tema de conversación por espacio de muchos meses. Cuando el heraldo del rey de repente dio un paso al frente e hizo el anuncio, y se escuchó el sonido de la música, dice el registro,
que toda la gente, como una grande ola en el estadio, cayó de rodillas y adoró a la imagen. Pero entonces, abriéndose paso por en medio de los guardaespaldas del rey, vinieron algunos de sus espías. El texto bíblico afirma: en este mismo tiempo algunos varones caldeos llegaron y denunciaron a los judíos, diciendo al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú levantaste. Yo casi puedo detectar el veneno y el aguijón de esas palabras. Noten bien lo que ellos dijeron. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia. En otras palabras, no los podían soportar porque eran extranjeros y todavía estaban en posiciones de autoridad, inclusive sobre los mismos caldeos. ¿Pueden imaginarse ustedes cómo se habrán sentido estos tres hombres al permanecer de pie mientras todo el mundo se postraba en masa? No podían pasar desapercibidos, claro. Podría haber sido muy fácil racionalizar y decir que en realidad no estaban adorando la imagen, sino que solo estaban respetando una orden del rey. Pero ellos sabían que su fidelidad a Dios estaba en juego y era mucho más importante que cualquier cosa. ¿Recuerden ustedes ese mandamiento que específicamente prohíbe la falsa adoración? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que para los hebreos, postrarse habría sido simplemente desobedecer a uno de los explícitos y sencillos mandamientos de Dios. Nuevamente vemos los dos puntos centrales de adoración y obediencia en esta historia. Recuerden antes que el tema central del libro de Daniel tiene que ver con los últimos días. En poco tiempo veremos cómo es que el libro de Apocalipsis igualmente toma ese mismo tema y nos explica que en los últimos días se le ordenará al pueblo de Dios a prestar un tipo de adoración completamente contraria a los 10 mandamientos de Dios. Pero su pueblo verdadero, así como Sadrach, Mesach y Abednego, permanecerá fiel hasta la muerte. Cuando los 3 hebreos fueron llevados delante del rey, naturalmente Nabucodonosor, sin lugar a dudas, les hizo recordar que él los había sacado de la esclavitud para convertirlos en príncipes de su reino. Los había colocado encargados de las provincias. Yo imagino que el rey dijo más o menos así: después de todo lo que hice por ustedes, yo pensé que por lo menos me apoyarían en esto. Mis amigos queridos, noten ahora la presión sobre los 3 jóvenes hebreos. Es una presión que viene a un nivel personal. Sin duda el rey debe haber tenido mucha afinidad con estos jóvenes porque les dio otra oportunidad. A veces la gente me dice: no puedo hacer lo que Dios espera de mí, adorarle exactamente en la forma que Él quiere. Eso puede afectar mi trabajo, mi familia. Bueno, si alguna vez te has visto tentado a pensar que estás tan comprometido con otra persona que no puedes obedecer a Dios, piensa en esos jóvenes hebreos. Porque no hay nadie que estuviese más comprometido con una persona que Sadrach, Mesach y Abednego con Nabucodonosor.
Él los había sacado de la condición más baja, los había elevado a una de las posiciones más altas en su imperio. Vamos, muchachos, háganlo por mí, tal vez pidió el rey. Sin duda los jóvenes dijeron: oh rey, apreciamos mucho tu bondad, pero solamente hay una cosa que nos detiene, y es el mandamiento de Dios que dice: no te inclinarás a ninguna imagen. Bueno, el viejo rey seguramente sonrió. Ah, sí, esos mandamientos ya están fuera de moda. Tal vez estaban bien cuando ustedes vivían en Jerusalén, pero no pueden guardarlos aquí, en el gran mundo. A veces hoy día todavía escuchamos este tipo de argumento. Y aún más, lo que realmente necesitamos es una religión más amplia, una que no sea tan absurda. Más aún, toda la gente importante, abogados, doctores, oficiales, pastores, se están postrando delante de mi imagen. ¿Me quieren decir ustedes que están en lo correcto y que todos los grandes hombres y mujeres del mundo están equivocados? Escuchen, si sus propios padres adoraron imágenes, y dicho sea de paso, esto era de alguna manera verdad. Era por eso que los judíos estaban en la cautividad. ¿No creen que la religión de sus padres, siguió el rey, debería ser un ejemplo para ustedes? Pero había solamente una cosa que les impedía postrarse, y era el simple mandamiento de Dios. Me gusta la forma en que los jóvenes le respondieron al rey cuando éste les ofreció una segunda oportunidad. Ellos dijeron: no cuidamos de responderte sobre este negocio. En otras palabras, no necesitamos una segunda oportunidad. No precisamos más tiempo para reconsiderar nuestra posición. Esos jóvenes simplemente no se dejaron intimidar por el horno de fuego y continuaron diciendo: he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Este es un tremendo testimonio de fe. Si Dios los libraba, bien. Si no, aún así ellos les servirían. Su fe en Dios no dependía de su liberación. Su obediencia brotaba de un principio. Igualmente será con los hijos de Dios en los últimos días. El que Dios los libre de la persecución o no, o aún de la muerte inminente, no es el factor clave. Lo único que realmente cuenta para ellos es que aman a Dios y serán obedientes a Él por eso. Ya para este momento, el rey estaba completamente furibundo. Noten qué fue que él dijo. Está registrado aquí en la Biblia. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Daniel 3:19 es lo que registra eso. La historia bíblica dice que el calor del horno era tan intenso que mató a los soldados que se lanzaron a los hebreos dentro del horno. El texto bíblico cuenta así: y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho la llama del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Ahora, ocurre algo muy interesante. El registro bíblico continúa diciendo: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse de prisa, y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
Piensen por un momento en esto. Todo lo que se quemó fueron las sogas con que los habían atado. En vez de herir a los hebreos, el fuego realmente los había libertado. Esa, mis queridos amigos, es la parte de la historia que más me gusta. Aquí notamos que Dios no libró a los 3 hebreos del horno de fuego. Lo que realmente hizo fue caminar con ellos en medio del fuego. Esa es la clase de Dios que tenemos. ¿No es maravilloso? Todos nosotros tenemos dificultades y pruebas en nuestra vida, pero la seguridad de las Escrituras es que nuestro Dios promete estar con nosotros y caminar con nosotros en medio de las dificultades. Esa es una maravillosa seguridad para los últimos días, cuando el pueblo de Dios pasará por las pruebas que vendrán y tendrá la misma seguridad que Dios estará con él y que Jesús caminará con él a través del fuego. Cuando leo este versículo me recuerda a Desmond II, el único soldado norteamericano no combatiente que haya recibido la medalla de honor del Congreso, la mayor condecoración militar que ofrece el ejército de los Estados Unidos. Desmond creció en un hogar cristiano y conocía bien esta historia. Había aprendido desde pequeño los 10 mandamientos. Cuando lo alistaron en el ejército norteamericano el 1 de abril de 1942, solicitó brindar sus servicios como no combatiente porque sentía que Dios no deseaba que él matase a nadie. Así que se alistó en el ejército como cadete médico. Desmond relata que cuando se arrodilló para elevar su oración vespertina la primera noche en la barraca, recibió una lluvia de botas de los otros soldados que se estaban cambiando. Sin embargo, pudo sobrevivir hasta ver el día que los mismos soldados que le habían lanzado las botas le pidieron para que elevase una oración en favor de ellos antes de entrar en el campo de batalla cerca de Guam, Leyte y Okinawa. El sábado 5 de mayo de 1945, el 10º Ejército de los Estados Unidos le ordenó a la 77ª División que lanzara un asalto mayor contra la escarpa de Maeda, un largo acantilado de 18 metros de altura que era la clave de la batalla de Okinawa. Sin el comando norteamericano saber, los japoneses habían decidido lanzar ese mismo día un contraataque masivo contra esa misma escarpada. El pelotón en el cual Desmond era el único camillero sobreviviente había sido reforzado con un total de 200 hombres que debían escalar el acantilado. Ellos debían neutralizar el comando japonés que se encontraba escondido en una cueva a un par de metros del borde de la montaña. La batalla fue tan encarnizada que en pocos minutos había 100 hombres entre muertos y heridos, y los 55 hombres que aún podían moverse bajaron la montaña en búsqueda de refugio. Solamente 2 permaneció de guardia, su uniforme empapado con la sangre de todos aquellos a quienes trataba de ayudar. Milagrosamente pudo ayudar 75 hombres a quienes llevó a salvo. 2 relató que le tomó varias horas operando por sí solo para poder llevar tantos hombres hasta un lugar seguro, y durante la mayor parte del tiempo bajo el fuego cruzado de rifles, ametralladoras y morteros. Desmond 2 veces se abrió una cortina de fuego de artillería encima de él. En esa colina, un batallón de soldados japoneses, cientos de hombres, trataron durante horas ese sábado de mayo de 1945 de matar al único cristiano ferviente, y no pudieron. Nuestro Dios no está muerto, queridos amigos. Lo que Dios hizo por Sadrach, Mesach y Abednego, también lo hará por nosotros hoy en día. En realidad, Desmond II dijo: durante todo el tiempo que pasé en el ejército, mi mayor fuente de fortaleza era el estudio diario de la Biblia y la oración. Cuando hablaba con Dios, parecía perder todo sentido de miedo. A Dios sea la honra. Noten la forma como Nabucodonosor le habló a Sadrach, Mesach y Abednego. El texto bíblico dice así:
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Esta experiencia le dio a Nabucodonosor una maravillosa lección sobre quién es Dios. También le mostró cuán pacientemente había tratado de ganar el corazón de Nabucodonosor para sí mismo, como lo hace justamente con todos nosotros. Tanto impresionó a Nabucodonosor toda esta experiencia que el rey hizo proclamar otro edicto. El texto bíblico cuenta ese edicto de esta manera: y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios que su Dios. Por mí, pues, se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Yo me imagino que Dios tiene que haberse sonreído de Nabucodonosor cuando oyó este nuevo edicto. Saben, queridos amigos, ordenarle a la gente a servir a Dios es tan fructífero como ordenarle a un joven que se enamore de una jovencita. Porque para que el amor sea amor verdadero, tiene que ser de libre espontaneidad. Así es con Dios. El único servicio que Dios encuentra aceptable es cuando los hombres le sirven porque deciden servirle por cuenta propia, no porque un gobierno toma medidas legales al respecto. Pero Nabucodonosor hizo solamente lo que sabía hacer. Le ordenó a la gente por doquier que adorara al verdadero Dios. Esta gran ilustración de fe y obediencia es más que una mera historia inspiradora, porque recuerden que las historias de Daniel ilustran las profecías y lo que sucederá al pueblo de Dios en los últimos días. El libro paralelo de Daniel, que es el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, describe una escena semejante. Notemos las similitudes. Voy a leer el texto. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. El punto clave: en los últimos días, mi querido amigo, gira en derredor de la adoración y lealtad a la bestia. Continuamente, a través de Daniel y Apocalipsis, se da un aviso de precaución acerca de la falsa adoración. Y hace grandes señales, dice el texto bíblico. Voy a leer nuevamente. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adorare la imagen de la bestia sea muerto. Luego, después que esta bestia hace descender fuego del cielo y realiza asombrosos milagros, hace una imagen de la bestia. Ustedes se pueden dar cuenta que Apocalipsis usa el mismo lenguaje que Daniel.
Entonces se le ordena a la gente que adore esa imagen. Aquellos que se nieguen a hacerlo deben ser muertos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Ustedes ven que se proclaman restricciones económicas. Y finalmente la pena de muerte sobre aquellos que se niegan a adorar la imagen de la bestia o a recibir la marca de su nombre. En nuestro tema de hoy no vamos a discutir los detalles de la marca de la bestia, porque este es un asunto tan importante que le dedicaremos un programa entero más adelante. Asegúrense de no faltar bajo ninguna circunstancia, porque es de importancia eterna para todos nosotros. El punto más importante que saco de esta sección de Daniel es que personalmente debo yo ser leal a Dios en estos días, así como lo fueron los 3 jóvenes hebreos en la crisis que enfrentaron en Babilonia. Creo que ustedes también quieren ser fieles a Dios, ¿no es verdad? Ahora, al ir al siguiente capítulo, el capítulo 4 de Daniel, tenemos una nueva escena, un asunto distinto. Este capítulo se concentra en el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un gobernante sumamente arrogante, egocéntrico y dominante, cuyos deseos eran atendidos inmediatamente por todos. Durante varios años, Dios había tratado de revelársele, pero el terco rey solo se interesaba en su propio poder. Al fin de nuestro estudio, notaremos cómo un cambio radical en este rey, que fue uno de los hombres más poderosos de la tierra. Como veremos en unos instantes, este gran gobernante racionalizaba la evidencia clara y contundente de que era el Dios del cielo y no los dioses paganos los que estaban en el control del universo. Así que observemos el hecho dramático y humillante que llevó finalmente al rey Nabucodonosor a aceptar a Dios como el supremo gobernante de hombres y reinos. Miremos. Dios le envió a Nabucodonosor otro sueño. Él vio un gran árbol. El árbol creció tanto que su copa llegaba hasta el cielo. Era tan grande que se podía divisar de todas partes del mundo. Repentinamente descendió un santo mensajero del cielo. Cortad el árbol y destruidlo. Pero dejad el tocón, ligado con hierro y bronce en la hierba del campo. Los sabios de Nabucodonosor no pudieron dar explicación al sueño. Finalmente se presentó Daniel. Le explicó al rey Nabucodonosor que él era el árbol que había visto en su sueño. Había llegado a ser fuerte y su poder se extendía hasta las partes más distantes de la tierra. Pero caería de su poder. Sería echado de entre las gentes y viviría como un animal salvaje. 12 meses más tarde estaba admirando su prosperidad cuando oyó una voz del cielo que decía: Se te ha quitado la autoridad real. Se te echará y vivirás como las bestias salvajes. Pasaron 7 años viviendo como un animal antes que finalmente reconociera al Dios Altísimo. Después de años de ambivalencia, Nabucodonosor finalmente le entregó su lealtad completa al Dios del cielo. Fue restituido a su trono y su poder aumentó más en sus años postreros. Después de años de lucha, años de poner en tela de juicio y discutir contra otro poder, finalmente reconoció que necesitaba a Dios. Es admirable que Nabucodonosor, rey de la nación más grande que haya existido en la tierra, diese su lealtad al Dios Altísimo. Fue necesaria una gran lucha para llegar al corazón de este rey tan orgulloso. Pero después de 30 años, finalmente, este rey reconoció al Dios del cielo. El hecho que necesitamos
a Dios en nuestra vida es una conclusión que le cuesta aceptar a mucha gente. Para que podamos aprender esa lección tan importante, a veces Dios permite que pasemos por dificultades y penurias. A través de ellas nos damos cuenta que nosotros no tenemos todas las respuestas. Notemos lo que Daniel declaró a Nabucodonosor respecto a esta lección. La Biblia dice así: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quisiere lo da. Nabucodonosor tuvo que aprender la verdad básica del Evangelio. Tuvo que estar dispuesto a que Dios gobernase su vida. Es Dios el que pone reyes y quita reyes. El mensaje de que Dios está en el control de los eventos del mundo nuevamente sale a relucir en este capítulo. Dios ama a la gente y quiere que el ser humano tenga lo mejor en la vida. Nótese el consejo que Dios le dio a Nabucodonosor. Escuchen aquí. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia hacia los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. La única forma en que Nabucodonosor podía haber detenido la calamidad que se avecinaba sobre él era entregando su vida a Dios. Debía reconocer a Dios como el gobernante de su vida y así evitar el desastre que le sobrevendría. Hay algo más que me gusta de esta historia, y es que aún después de esta advertencia que Dios le dio a Nabucodonosor sobre la calamidad que se aproximaba, él esperó 1 año más antes de permitir que finalmente aconteciera. Dios esperaba que Nabucodonosor respondiera positivamente, pero no lo hizo. Algunas veces, así como en el caso de este rey, Dios permite que la gente se hunda hasta lo más profundo antes que puedan reconocer la necesidad que tienen de él. Eso fue justamente lo que ocurrió con este rey. La profecía se cumplió al pie de la letra y el rey estuvo loco durante un periodo de 7 años. Al fin de este periodo, Nabucodonosor recuperó sus facultades mentales y dijo: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Pasaron 3 décadas antes de que Nabucodonosor reconociera al Dios del cielo como el Dios verdadero. Ya no exaltó más Nabucodonosor a sí mismo, sino que exaltó y alabó al Dios del cielo. Cuando una persona reconoce a Dios como el dueño de su vida, entonces finalmente encuentra la paz verdadera. Ahora viene la mejor parte de esta historia. Es la parte que más me gusta. Dios hizo por Nabucodonosor algo que necesitamos entender. Eso que hizo con el rey quiere hacerlo hoy día con cada uno de nosotros. Quiere que todos nosotros nos salvemos en su reino. A veces, querido amigo, Dios permite que caigamos hasta el fango antes de poder ayudarnos. Nuestro orgullo muchas veces nos ciega y no vemos nuestra desesperada necesidad de salvación. Dios no salvó a Nabucodonosor porque él fuera bueno, no lo era. Era un gobernante orgulloso y arrogante, pero Dios lo amaba a pesar de sus debilidades. A veces algunos sienten que son demasiado malos para que Dios los salve.
que han caído demasiado bajo y han hecho muchas cosas malas. Pero la historia de Nabucodonosor debe darnos esperanza hoy. Que si Dios pudo salvar a aquel rey, puede salvar también a cualquier persona. Escuchemos lo que dice la Biblia. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es algo que no merecemos, ni podemos ganar. Es un don gratuito mediante Jesús, porque la paga del pecado, continúa diciendo la Biblia, es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Escucha una cosa, si la salvación es un don, entonces todos nosotros podemos ser salvos. Solo necesitamos aceptar ese regalo. Si la salvación dependiese de cualquier cosa que tuviésemos que hacer, como buenas obras, por ejemplo, nunca sabríamos si somos salvos, porque nunca podríamos estar seguros de haber hecho lo suficiente. Pero Dios nos ha hecho a todos iguales en lo que a recibir la salvación se refiere. Todo lo que tiene que hacer cualquiera de nosotros es aceptar el regalo que Dios nos ofrece hoy. ¿Cómo aceptamos el don de la salvación? Miren lo que la Biblia dice. Y sacándoles fuera les dijo, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer significa simplemente confiar y depositar toda nuestra confianza en Jesucristo. Este creer es más que un reconocimiento intelectual de que Jesús murió por nosotros. Implica que confesemos que Él nos salvará. Hay 4 pasos para ir a Jesús. Veamos. Creer que Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el segundo paso. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe al arrepentimiento. Hechos 11:18 dice lo siguiente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento, o llegar a sentir un dolor suficientemente grande como para apartarnos de lo malo que estamos haciendo en nuestra vida, no es algo que nosotros desarrollamos por nosotros mismos. Es un don de Dios. Obra en aquellos que lo aceptan. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos da un espíritu de arrepentimiento, de manera que en forma espontánea nos damos cuenta que queremos algo mejor en la vida. Esto nos lleva al punto número 3, confesar los pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y la sencilla realidad es que si yo le pido a Jesús que me perdone por mis pecados y equivocaciones, Él lo hará. No cabe la menor duda. Si yo fuera a la policía local y presentara una confesión completa de algo malo que hice, puede ser que me pongan en una celda y me den una multa, dependiendo de la seriedad de la infracción. Pero si confieso todo a Dios, Él me da una hoja en blanco y yo puedo comenzar de nuevo. Eso es algo extraordinario. Abrir la puerta del corazón. Esa es la siguiente medida que tenemos que tomar. Abrirle el corazón y permitir que Jesús entre. Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto, mi querido amigo, significa que ahora el amor de Jesús controla mi vida y Él me da el poder para hacer lo que Él quiere que yo haga.
Permítanme ilustrarlo de esta manera. Un niñito va caminando por la orilla de la playa y al lado de la playa hay una grande montaña. El padre del niño le dice a su hijo: ¿quieres subir la montaña? El niño mira la montaña y se da cuenta que sus piernecitas nunca podrán subir esa gran montaña. El padre pregunta de nuevo: ¿quieres subir la montaña? Sí, le dice el niño, pero no sé cómo podré subir. Ah, responde el padre, si tú quieres subir, yo te cargo. ¿Ven ustedes? El niño toma la decisión, pero el padre provee el poder muscular necesario. Así es también en la vida cristiana. Dios nos pregunta si queremos ser salvos, pero sabemos que nuestra fe es pequeñita y débil. Si se lo pedimos, Dios suplirá el don de la salvación y el poder necesario para vivir como Él quiere que vivamos. Es así de sencillo. No depende de si hemos vivido una vida buena o mala.